Proverbios capítulo 1. Hasta aquí hemos visto aquí en Proverbios que Dios, por nuestro Dios, nuestro Padre tierno, del que cantábamos hace un momento, por gracia nos ha dejado su palabra, por gracia nos ha dejado a ti y a mí herramientas que nos son útiles para nuestra vida diaria. Y ahora mira, tú y yo tenemos aquí en nuestras manos la palabra de Dios, y dentro de la palabra de Dios tenemos este libro que conocemos como el libro de los Proverbios. El propósito de los Proverbios ya lo hemos visto, lo leemos desde los primeros versículos del capítulo 1. El propósito de estos proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, es ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, es ayudarles a nosotros a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Y dice el versículo 4 que estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. ¿Te fijas? Dios, por gracia, nos ha dejado este libro para que tú y yo sepamos cómo conducirnos en nuestra vida diaria, para que tú y yo seamos sabios. Recuerda lo que hemos dicho ya en otras ocasiones. Dios quiere que nos vaya bien, a ti y a mí. Dios quiere que nos vaya bien, pero eso no sucede por casualidad, ni por fortuna, ni por otra cosa. Dios quiere que nos vaya bien, pero para eso nosotros hemos de vivir sabiamente, y para vivir sabiamente Dios nos ha dejado aquí el instructivo, los pasos a seguir para vivir cada día en sabiduría. La base de la sabiduría, ya lo vimos también, lo hemos hablado, dice el versículo 7 que la base de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Se fijan? Versículo 7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Allí está. Si hablamos, si usamos otra vez el ejemplo de hacer una construcción, bueno, todos sabemos que para hacer una construcción se necesitan antes que nada cimientos, y si queremos que sea una construcción grande y que dure mucho tiempo, se necesitan buenos cimientos. Bueno, en el caso de nuestra vida, si queremos edificar una vida sabia, tenemos que comenzar por esto. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No podemos tener o vivir de una manera sabia si dejamos a un lado a Dios en nuestra vida. Imposible, no se puede. Tenemos que comenzar ahí, tomando en cuenta a Dios en nuestra vida, reconociéndolo como lo que Él es, como quien es Él, el Señor, el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, el único y suficiente Salvador. Si tenemos eso, tenemos una buena base entonces para ir edificando con sabiduría en nuestra vida. Pero sobre ese cimiento, sobre esa base que es el temor de Dios, podemos ir y necesitamos ir edificando con algunos materiales. Y uno de ellos es la instrucción paterna. Ya lo vimos también en su momento. Necesitamos, sobre todo los jóvenes y los niños, pongan atención, necesitan escuchar la voz de autoridad de sus padres. Si dejan de lado la voz de autoridad de sus padres, no pueden ser sabios de ninguna manera. Jóvenes que están aquí, señoritas que están aquí, escuchen la voz de sus padres. Pon atención, dice la Biblia, cuando tu padre te corrige, y no descuides la instrucción de tu madre. Es necesario eso para vivir de una manera sabia. ¿Ok? Entonces, por un lado se necesita eso, escuchar la voz de los padres, pero al mismo tiempo se requiere algo más, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante, por favor. Capítulo 1, versículo 10 en adelante. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero,
esa codicia le roba la vida. Hasta ahí nada más. Vamos entonces por partes, ¿sale? Nuevamente, desde el versículo 10. Y déjenme ir haciendo un poquito de énfasis en algunas frases que vemos aquí, sobre todo en el versículo 10 y los que vienen adelante. El versículo 10 comienza diciendo, hijo mío. Vemos aquí a un hombre, a un padre, y en este caso es Salomón. Salomón instruyendo a su hijo, dándole advertencias de cómo conducirse en la vida, de qué hacer y qué no hacer en algunos casos. Ahora mira, aunque estas palabras se escribieron hace miles de años, estas palabras son de Salomón para sus hijos, en particular para uno de ellos, estas palabras tienen aplicación para ti y para mí. Lo que vamos a ver en esta hora, hermanos, hermanas, va dirigido especialmente para los jovencitos, para las señoritas que están aquí, pero no únicamente para ellos. Estas palabras son para todos nosotros. Estas palabras de Salomón, cuando se dirige a su hijo y le dice, hijo mío, no sé tú, pero yo puedo ver en esa frase, en esas dos palabras, hijo mío, yo puedo ver preocupación de un padre por sus hijos. Yo puedo ver el interés de un padre por sus hijos, el amor de un padre por sus hijos. Y como padres, obviamente, seguramente nos identificamos con esto. Yo creo que es raro, ¿no? El padre que no se preocupe, que no se interese y que no ame a sus hijos. Todo padre, toda madre se preocupa, se interesa y ama a sus hijos. Y Salomón se dirige de esta manera a su hijo con preocupación, con interés, con amor hacia ellos, hacia sus hijos. Así que lo que vamos a ver, repito, el día de hoy no tiene que ver únicamente con los que son jovencitos, sino tiene que ver con todos nosotros. Esto que estamos viendo y que vamos a continuar viendo es la palabra de Dios. Y Dios, como nuestro Padre tierno, bueno y fiel, como cantábamos hace un momento, podemos tú y yo estar seguros de que Dios nos ama, Dios se preocupa por nosotros y Dios se interesa por nosotros. Créelo. Créelo, si tú eres hijo de Dios, tú puedes vivir cada día confiando en eso. Dios te ama, se preocupa por ti y se interesa por ti. Dios quiere que te vaya bien. A ti y a mí, Dios quiere que nos vaya bien. Y para eso Dios nos dice por medio de estas palabras, estas advertencias, o esta advertencia en particular que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que Salomón le dice a su hijo nuevamente en el versículo 10, hijo mío, si los pecadores, ahora pregunta, ¿a qué pecadores en particular se refiere este pasaje? ¿De qué pecadores le está advirtiendo Salomón a su hijo? ¿De todos los pecadores en general? ¿De los ladrones? Por ahí va. La respuesta la tenemos en el versículo 19. Fíjate, dice el 19, así terminan, ¿quiénes? Todos los que codician el dinero. Así que, si preguntamos a qué pecadores se refiere, ¿de qué pecadores le está advirtiendo Salomón a su hijo? Bueno, aquí está, de la gente codiciosa, la gente avara, la gente que no se conforma o que no está a gusto con lo que tiene y que quiere tener más y más y más, y que hace lo necesario o lo posible para conseguir más de lo que tiene, sea de manera lícita o ilícita, como dice el pasaje. Así que Salomón le advierte a su hijo, ten cuidado con este tipo de personas. Y la misma advertencia que Salomón le hace a su hijo es la misma advertencia que Dios nos hace a nosotros. Ten cuidado con ese tipo de personas. Personas que aman el dinero, personas que codician el dinero, personas que viven solo para eso, para tener más y más y más. Puede ser algún familiar tuyo, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, de escuela, etc. Así que en particular, Salomón a su hijo le advierte de este tipo de personas, pero la Biblia también nos advierte de otras personas. Por ejemplo, y esto nada más, quiero que lo veamos únicamente como ejemplo. Aquí mismo en Proverbios, miren, busquen el capítulo 23.
y versículo 19. Capítulo 23 y versículo 19. Mira cómo le dice todavía este padre a su hijo: hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino correcto. Y mira el versículo 20. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones. ¿Por qué? Porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapos. ¿Te fijas? Así que la Biblia nos advierte a nosotros como hijos de Dios a evitar a ciertas personas. Pero en el pasaje que estamos viendo, en el capítulo 1, en particular, nos advierte la palabra de Dios a evitar a las personas que codician el dinero. Entonces, regresen al capítulo 1 nuevamente. Capítulo 1, nuevamente, versículo 10, le dice el padre a su hijo: hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte. Creo que sabemos todos lo que significa esa palabra, ¿no? Lo que significa cuando alguien quiere engatusar a alguien más. El diccionario da esta definición de esta palabra. Si la buscas en el diccionario, pones ahí engatusar. Dice así el diccionario: ganar la voluntad de alguien con halagos. ¿Te fijas? Ganar la voluntad de alguien con halagos, es decir, con muestras de afecto, ya sea con palabras o con acciones. La persona que quiere engatusar a alguien le hace muestras de afecto, sea con palabras o con acciones, pero lo hace con el propósito de conseguir algo de esa persona a la que quiere engatusar. La idea de esa palabra engatusar es la idea de seducir, de incitar a alguien a hacer algo, de engañar a alguien. Esa es la idea. Y esa es la advertencia que nos hace la palabra de Dios. Si los pecadores te quieren engatusar, dice, ten cuidado. Si te quieren seducir, si te quieren incitar, si te quieren engañar, ten cuidado. Hay gente a nuestro alrededor que quiere precisamente hacer eso. Quiere seducirnos, quiere incitarnos a hacer algo, quiere engañarnos de alguna manera. Jóvenes que están aquí, pongan atención. Ustedes corren mucho peligro acerca de esto. Hay mucha gente a su alrededor que quiere hacerles daño y que va a tratar de una u otra manera de engatusarlos, de incitarlos a hacer algo, de seducirlos a hacer algo o de engañarlos para que ustedes hagan algo de lo cual más adelante se pueden arrepentir. ¿De qué manera o qué artimañas usan ese tipo de personas para engatusar a otras personas? El pasaje nos lo dice. Una de las cosas que hacen es que usan para tratar de seducir o incitar o engañar es precisamente con palabras. Con palabras. Son personas que muchas veces hablan y hablan bien, hablan bonito, tienen una facilidad de palabra increíble y se valen de eso para seducir, para incitar o para engañar a la gente. Mire nuevamente el versículo 11. Le dice el padre a su hijo: quizás te digan, ¿te fijas? Con palabras tratan de seducirlos, con palabras tratan de incitarlos o de engañarlos. Bueno, dice, quizás te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien, vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos, vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba, vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Ahora mira, siendo sinceros y siendo reales, a lo mejor tú estás pensando, bueno, ¿y tú crees que voy a hacer caso a alguien si me dice esto? Seguramente no. En primera, creo que sería raro, ¿no?, que alguien se te acercara y te dijera: oye, ven, vamos a matar a alguien, vamos a matar a fulano. Es muy poco probable. Probablemente sí suceda alguna vez con alguna persona,
Pero lo cierto es que es poco probable que vengan y nos digan así. Pero, aunque no nos digan eso, sí pueden decirnos otras cosas muy sutiles, que suenen bonito, que no se escuchen mal, que parezca que no es nada malo. Y a esas cosas es a las que hay que tenerles cuidado. Probablemente alguien venga, jóvenes, otra vez, me voy a estar dirigiendo más a los jóvenes en esta ocasión. Y repito, no únicamente a los jóvenes, también los adultos. Cuidado con aquellas personas que vengan y se acerquen contigo y te digan, no te preocupes, mira, tranquilo, tú no tienes que hacer nada malo. No es malo lo que quiero que hagamos, no te preocupes, no va a pasar nada. No te preocupes, tú nada más haz como que no viste nada, como que no sabes, como que, pues, sí, eso, como que no pasó nada. O, y esto no nada más para los jóvenes, sino también para los que trabajan, cuando un compañero de trabajo se te acerca y dice, tú no te preocupes, tú mira, tranquilo, tú no vas a hacer nada malo, tú nada más altera tantito el reporte, nada más, altera tantito la cifra, no pasa nada. O tú mira, tú nada más, si te preguntan, tú nada más di eso, nada más, es todo, no va a pasar nada, no tiene nada de malo. O a lo mejor alguien venga y te dice, mira, el asunto es este, mira, yo necesito hablar con X persona y pues necesito que alguien me avise cuando la persona esté o no esté. Tú nada más eso, nada más, no te preocupes. Cuando veas que viene la persona, avísame y yo me encargo de lo demás. O cuando veas que sale de su casa, avísame y ya es todo lo que tienes que hacer, yo me encargo de lo demás. O la otra, ¿no? Y esto pasa también y pasa lamentablemente con muchas personas. Cuando alguien se acerca a alguien y le dice, bueno, mira, nada más, y te va a convenir, nada más tienes que llevar este paquete. Nada más. Se lo llevas allá a mi pariente que vive en tal lugar. Y ya, es todo. Y obviamente te vas a ganar un dinerito. Pero es todo lo que vas a hacer. ¿Te fijas? Y parece que son cosas que sin insignificancia, ¿no? No pasa nada. ¿Qué tiene de malo, no? Si me quedo callado y no digo nada, no pasa nada. Si me hago como que no vi nada, bueno, si le cambio un numerito ahí a la cifra del reporte, no pasa nada. Y lo cierto es que sí. Así que miren, este tipo de personas jóvenes se acercan a la gente y tratan de seducirla, de incitarla con palabras persuasivas, que parecen inocentes, pero no es así. Tengan cuidado con este tipo de personas. Tengan cuidado, pero también tratan de incitar y seducir y engañar a la gente con promesas bien atractivas. Con promesas, lo leímos en el pasaje, mira, vamos a verlo una vez más, versículo 13. Le dicen, o podrían decirle al joven, no, al hijo, piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos, ¿te fijas? Todas las grandes cosas que conseguiremos. Le ofrecen muchas cosas y casi siempre es dinero. Dinero, mucho dinero. Vas a tener mucho dinero. Te va a ir bien. Vas a salir de pobre. Vas a solucionar tus problemas. Te va a ir bien. Pero no solo eso. Dice ahí mismo en el versículo 13. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. ¿Te fijas? Va a haber bastante. Bastante como para que puedas llenar tu casa de riquezas. Versículo 14. Ven. Únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. De alguna manera le dicen a la persona que le falta sabiduría, a la persona ingenia, para que veas, mira que tú nos interesas,
para que veas que nosotros nos preocupamos por ti. Aquí con nosotros tienes una familia, nosotros sí te recibimos, nosotros sí te aceptamos. No como en tu familia, que ni te comprenden, ni te aceptan, ni te quieren. Nosotros sí, ven, júntate con nosotros. Y entre todos vamos a compartir el botín. Vamos a tener todos una bolsa, y eso sí, cada quien va a tener su parte. ¿Te fijas? Este tipo de personas seducen a los jóvenes, a los jovencitos, seducen a los jóvenes y en ocasiones a los no tan jóvenes, a los ingenuos, a los que les falta sabiduría, ofreciéndoles algunas cosas. Y repito, casi siempre son o riquezas, o fama, o placer. Riqueza, fama o placer. Y si algo buscan los jovencitos, son estas cosas: riqueza, fama o placer. Pero no solo eso, este tipo de personas ofrecen estas cosas, pero las ofrecen de manera fácil y rápida. Fácil y rápida. Y lamentablemente, por la falta de experiencia o también por la falta de discernimiento, los jóvenes particularmente son vulnerables ante este tipo de ofertas que les hacen las personas. Óiganlo bien, jovencitos, la falta de sabiduría los puede llevar a ser ingenuos y a creer este tipo de engaños, a caer en este tipo de trampas. Y algo más, ya hemos visto y ya comentamos, ya lo comenté hace un momento, la importancia de escuchar la voz de tus padres. Y una cosa es segura, mira, si no escuchas la voz de tus padres, es casi seguro que vas a escuchar la voz de este tipo de personas cuando se acerquen a ti con estas ofertas. ¿Te fijas? Escucha la voz de tus padres, porque si no lo haces, vas a andar por la vida desprovisto de herramientas que te pueden ayudar para vivir la vida y sobre todo para librar de este tipo de personas, para librarte de la trampa. Así que oye la voz de tus padres. Y mira, otra vez, joven, señorita, y también algunos adultos, cuando alguien se te acerque, sea quien sea, porque como dije hace un momento, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, de escuela, un familiar incluso, cuando alguien se te acerque y te ofrezca ganar, por ejemplo, mucho dinero de manera rápida, de manera fácil, sin esfuerzo, sin trabajar, oye esto, joven, seguramente será de manera ilícita. Y si ese dinero es obtenido de manera ilícita, entonces es obtenido de manera pecaminosa, es pecado. Y si está relacionado con el pecado, óyelo bien, el resultado no puede ser bueno. Nunca, nunca. El pecado nunca te va a dejar nada bueno. Y de hecho, no solo no va a ser bueno, será desastroso para tu vida. Así que cuidado, cuidado. Cuando alguien te diga, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada. Estaba acordándome de una, es una hermana joven, que alguien me comentó este caso. De hecho es hermana en Cristo, de otra iglesia, y resultó con un familiar, o un pariente, vaya. Le decía, no, mira, tú, no te preocupes, yo nada más te paso dinero a tu cuenta y tú sacas ese dinero de tu cuenta y luego me lo das a mí sin problema. Y resulta que estaban haciendo, la persona que le estaba transfiriendo, el dinero a la cuenta de esta persona, estaba haciendo trampa, fraude, vaya. Creo que trabajaba para un banco. Y de esa manera estaba robando ahí donde trabajaba, ¿te fijas? Cuidado, cuidado. Cuando alguien venga y te diga, mira, tengo un trabajo para ti,
bien bueno y bien fácil, no tienes que trabajar mucho, no tienes que hacer casi nada y vas a ganar tanto. Creo que hace un poco les comentábamos el caso de mi hijo Daniel, que alguien igual se le acercó y ofreciéndole un buen empleo con un salario más o menos bueno, sonaba muy atractivo y muy bueno para ser cierto. Y después de que lo platicamos con mi hijo decidimos, bueno, junto con él, ¿sabes qué? Mejor no. Meses después nos enteramos, ¿qué creen? Que era un fraude, ¿no? Para esto a la persona que le ofrecían el dinero le pedían, mira, nada más tienes que dar cierta cantidad, creo que eran 30,000 pesos para que te den el trabajo. Ahorita das 10 y lo demás lo vas dando ahí poco a poco. Y hubo quienes dieron dinero y se quedaron sin dinero y sin empleo. Cuando alguien se te acerque y te ofrezca ganar mucho dinero de manera fácil, lo más probable es que sea de manera ilícita. Pero sobre todo, cuando alguien se te acerque con propuestas similares, haz lo que dice aquí la Biblia, versículo 10 nuevamente. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, ¿qué tienes que hacer? Dales la espalda. Y mira lo que dice también el versículo 15. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. ¿Te fijas? Dale la espalda, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. En otras palabras, no camines con ellos, no te asocies con ellos. Esa es la idea. No se trata de que no podamos ni siquiera saludarlos, no. La idea es no camines con ellos, es decir, no andes con ellos, no te asocies con ellos, no te juntes con ellos. Vaya, para que quede claro, no te juntes con ellos, sepárate de ellos, mantén distancia de ellos, no busques amistad con ellos. Que ese tipo de personas no sean parte de tu círculo de amigos íntimos. Esa es la idea. Y entonces la pregunta lógica es, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia me advierte esto? Y la respuesta también es obvia y lógica. Y aquí te va. Porque el pecado y la inmoralidad, óyelo bien, el pecado y la inmoralidad, lo voy a decir de esta manera y espero que se entienda, el pecado y la inmoralidad se contagia, se pega. Si te juntas con este tipo de personas, no va a pasar mucho tiempo en que tú vas a estar pensando y actuando de la misma manera. Y si piensas y actúas igual que ellos, óyelo bien, vas a terminar igual que ellos. Si te juntas con este tipo de personas, si haces amistad con este tipo de personas, hay muchas probabilidades, óiganlo bien, jovencitos, señoritas que están aquí, hay muchas probabilidades de que arruines tu vida. Y no solo tu vida, también tu alma. Mientras estés con ellos, corres el terrible peligro de arruinar tu vida. Vas a vivir, como me oyen decir frecuentemente, vas a vivir una vida miserable. Una vida desdichada. Porque por muy bonitas que suenen las promesas que te hagan, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias del mal que estás haciendo. Y a lo mejor, porque esto es algo que caracteriza a los jóvenes y dicen, no, a mí no. A lo mejor alguno dirá, no, ese pastor Valentín está loco. Yo no, ¿yo por qué? A veces los jóvenes piensan así, ¿no? Y dicen, ¿y a mí por qué me va a pasar? Pues si yo no estoy haciendo nada malo. Yo nada más me junto con ellos y ya, pero yo no hago las cosas que hacen ellos. Muchos dicen así, ¿no? Pero lo cierto, repito, es que si te juntas con ellos, si pasas mucho tiempo con ellos, muy probablemente va a resultar así. No va a pasar mucho tiempo en que tú estés haciendo lo mismo que ellos. Mira, acompáñame al libro de los Salmos,
en el capítulo 1, Salmos capítulo 1. Versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios, qué alegría, ¿para quiénes? Ajá. Fíjate, esa palabra, esa frase que dice qué alegría, la Reina Valera la traduce como bienaventurados. Es lo mismo. Feliz, dichoso, alegre. ¿Quién? El que no sigue el consejo de los malos. Pero no solo eso, hay más. Ni anda con pecadores, ni se junta con burlones. ¿Te fijas? ¿Quieres vivir una vida alegre, feliz, dichosa, bienaventurada? Aquí está lo que no tienes que hacer. No sigas el consejo de los malos, no andes con pecadores, no te juntes con burlones. Si no haces caso a esto, tu vida va a ser todo menos bienaventurada. ¿Ah? Ahora mira, esto nos muestra cómo una persona puede caer en una espiral descendente, como dicen, e ir cada vez de mal en peor. Y cuidado porque esto es bien serio, y a veces es bien sutil. Cuidado, jóvenes y adultos que están aquí, cuidado, porque muchas veces, ¿sabes cómo se comienza? Escuchando el consejo de los malos. Nada más así, nada más. ¿Ah? Gente que dice, no, pues yo no hago nada, yo nada más estoy allí con ellos, pero no hago nada. Pero estás escuchando el consejo de los malos. Cosas que a lo mejor en algún momento inmediatamente tú ponías una barrera y decías, yo no quiero saber nada de eso. Si no tienes cuidado, vas a empezar a escuchar el consejo de los malos y a recapacitar y a considerar lo que dicen. Bueno, pues no suena tan malo, a lo mejor no es del todo malo. Empiezas así, escuchando el consejo de los malos, y si no tienes la sabiduría para detenerte, vas a ir descendiendo, y dentro de no mucho tiempo vas a andar, como dice ahí también en este versículo, vas a andar en el camino de los pecadores. ¿Te digas? Primero los vas a escuchar y ya no vas a mostrar desacuerdo con lo que digan, al contrario, vas a estar de acuerdo con lo que digan, y no mucho tiempo después vas a andar caminando con ellos, intimando con ellos, haciendo amistad con ellos. Y si no lo detienes, vas a descender más y vas a estar permanentemente con ese tipo de personas. Me gusta cómo lo traduce la Reina Valera. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, pero en la última parte dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si no tienes cuidado, vas a terminar sentándote con los burladores. Eso significa esa palabra escarnecedor, con los burladores, completamente de acuerdo con lo que ellos piensan y hacen, y tú mismo burlándote de todas las cosas, burlándote de la gente, burlándote de Dios, de los cristianos, de todo, participando de lo que ellos dicen y hacen sin ningún cargo en tu conciencia. Recuerda, déjame decir una vez más, recuerda, Dios quiere que te vaya bien, pero eso no sucede porque sí. Tú tienes que apartarte de este tipo de gente. No puedes esperar que te vaya bien si al mismo tiempo estás teniendo amistad con ese tipo de personas. No puede ser. Así que por el bien tuyo, por el bien de tu vida, por el bien de tu alma, haz caso a lo que Dios nos advierte aquí en el pasaje que estamos viendo, Proverbios 1, y aléjate, dale la espalda a ese tipo de personas, porque si no lo haces, pronto vas a estar igual que ellos, pensando igual que ellos, haciendo lo mismo que ellos, y muy probablemente vas a terminar sufriendo las mismas consecuencias
que ese tipo de personas. ¿Cuál consecuencia? Regresan a Proverbios capítulo 1, versículo 16. 1:16. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. La idea de esa frase, cuando dice ellos corren a cometer malas acciones, es que ellos disfrutan hacer esas malas acciones. Ellos tienen prisa por hacer esas malas acciones. Ellos les da placer hacer ese tipo de cosas. Son gente necia, gente insensata, gente que obviamente le falta sabiduría. Y el autor, aquí Salomón pone un ejemplo en el versículo 17. Y miren, dice, si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Hasta las aves tienen más sabiduría que Dios les da, más inteligencia que ese tipo de personas. Le pones una red a un pájaro y el pájaro ve y sabe que tiene que alejarse. Pero ese tipo de personas, dice la Biblia, van derechito a la trampa, a la emboscada. Parece, dice, que buscan su propia muerte. Y el versículo 19 lo deja bien claro, dice, así terminan todos los que codician el dinero. Así terminan. ¿Ah? Ellos son los que dicen vamos a poner una trampa, pero ellos son los que caen en la trampa. Ellos son los que dicen vamos a emboscar a alguien y ellos son los que terminan emboscados. Ellos son los que dicen vamos a matar a alguien y ellos son los que terminan muertos. Así terminan los que codician el dinero. Cuidado, hermanos, cuidado, jovencitos. Si ustedes no son sabios y no tienen cuidado y no son precavidos y no se comportan de manera sabia, pueden ceder ante las insinuaciones, ante las seducciones de este tipo de personas y pueden experimentar las mismas consecuencias que sufren estas mismas personas. La Biblia habla de esto en otros pasajes y miren, vamos ahora al Nuevo Testamento. Busquen por favor la primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Ahí en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, miren, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Y con esto ya vamos entrando en materia de aplicaciones, ¿sale? Aquí viene, mira, 6:6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Te fijas lo que dice la palabra de Dios aquí? La verdadera sumisión a Dios, es decir, la persona que quiere vivir su vida para la gloria de Dios, la persona que se somete a Dios, la persona que se humilla ante Dios. Dice aquí la palabra de Dios, eso en sí mismo es una gran riqueza. La sumisión a Dios es una gran riqueza y en esto va implicado también el temor de Dios. Podemos decirlo también de esta manera, el temor de Dios es una gran riqueza en sí mismo. ¿Te fijas? Las personas que codician el dinero quieren seducir a otros y para seducirlos les ofrecen, entre otras cosas, riquezas materiales. Pero la palabra de Dios nos dice que hay una riqueza que es muchísimo mayor que las riquezas materiales y es la sumisión a Dios. Esfuérzate por vivir cada día una vida de verdadera sumisión a Dios. Y si lo haces, si lo logras con la ayuda de Dios, tú te puedes considerar una persona rica, porque la sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Pero, dice al final del versículo 6, la sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. ¿Cuándo qué? Cuando uno está contento con lo que tiene. Y aquí hay algo más que te puedes llevar en mente. Conténtate con lo que tienes. Dale gracias a Dios con lo que Él te da cada día. Que lo que cantamos hace un momento sea una realidad y tú y yo podamos vivir cada día dándole gracias a Dios por su fidelidad
y porque, como lo cantamos, nada nos falta. ¿Por qué? Porque Dios todo provee. Así que dedícate a vivir una vida de sumisión a Dios, de temor delante de Dios, de humildad delante de Dios, pero al mismo tiempo conténtate con lo que tienes. Cuando una persona no está contenta con lo que tiene, está bien vulnerable ante las seducciones y los engaños y las trampas de las personas de las cuales estamos viendo. ¿Han escuchado a personas que dicen así? Dicen cosas como esta: ya me cansé de ser pobre, estoy harto de esta vida de miseria y de pobreza, como si fuera telenovela, ¿no? Esas del canal de las estrellas. Ese tipo de personas son bien vulnerables ante las seducciones de las personas que quieren seducirlos y engañarlos. Conténtate con lo que tienes. Dale gracias a Dios con lo que tienes. Pero no es todo lo que dice el pasaje. Mira, hay más. Dice el versículo 7, aquí en 1 Timoteo 6, versículo 7. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Esto es algo que ya sabemos, ¿no? Obvio. 8. Así que, mira, teniendo suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Teniendo suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pregunta: ¿tienes suficiente alimento y ropa? Seguro que sí, seguro que sí, lo tienes. ¿Qué es lo que manda Dios? Vive contento con lo que tienes. Y entonces viene el versículo 9. Pero, óyelo, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, oigan, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden, ¿en qué cosa? En la ruina y la destrucción. ¿Te fijas cómo terminan este tipo de personas que viven con la ambición de hacerse ricos? Terminan arruinados y destruidos. Y en el caso de algunos que en algún momento estuvieron en la fe cristiana, terminan alejados de la fe cristiana. Cuidado, conténtate con lo que tienes. No seas de los que dicen: yo voy a ver cómo le hago, pero yo tengo que ser rico. O yo veo cómo le hago, pero yo voy a ser famoso y que todos me conozcan y me ovacionen y me alaben y me aplauden. Cuidado, cuidado. Recuerdo el caso de alguien, tristemente alguien, hace años, hace ya muchos años. En una ocasión, platicando con él, me decía: bueno, mi meta es tener, en aquel entonces creo que me dijo, tener 5 millones en mi cuenta. 5 millones en aquel entonces. Lamentablemente esta persona, su familia quedó destruida, su matrimonio deshecho, porque él vivía para eso nada más, para tener más y más. No estaba contento con lo que tenía. Ahora mira, quiero leer el versículo que viene, el versículo 10, porque quiero que quede claro lo que estamos diciendo. El problema no es el dinero, grábate eso. El problema no es el dinero. El problema es lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Pues el amor al dinero, ahí está. Ese es el problema, el amor al dinero. ¿Ah? El dinero en sí mismo no tiene ningún problema, no es pecado. El problema es cuando alguien ama el dinero y quiere tener más y más. Déjenme terminar de leer entonces, versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Te fijas? Vas a tener una vida miserable y desdichada. Hermano, hermana, grábate esto, llévate esto también. Mira, la avaricia, la codicia,
no son cualquier pecado, son pecados serios. ¿Ah? Repito, la avaricia y la codicia son pecados serios y de consecuencias desastrosas. La persona avara y codiciosa va a destruir su vida y su alma. ¿Ah? Y aunque esos pecados son bien atractivos, ¿a quién no le gustaría, no, ser rico? ¿A quién no le gustaría tener riquezas de la noche a la mañana? Esos pecados son bien atractivos, óyelo bien, siempre traen consecuencias desastrosas, malas. Algo más, mira, no podemos ser amigables con el pecado sin sufrir las consecuencias del pecado. Grábate eso también. No podemos, no se puede, es imposible. No podemos ser amigables con el pecado sin sufrir las consecuencias del pecado. El problema de la codicia, el problema de la avaricia es que es un deseo que es insaciable. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5 que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Así lo dice en la traducción de la Reina Valera. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Siempre va a querer más y más y más y más. Y al final va a arruinar su vida. Ahora, sí búscalo. Mira, vamos a regresar a Proverbios nuevamente. Proverbios capítulo 23 nuevamente. Y versículos 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. Pon atención, hermano, hermana, pon atención a estas advertencias. Dice el versículo 4, no te desgastes tanto en qué. ¿En qué? En hacerte rico, en acumular riquezas. No te desgastes, o como dice la Reina Valera, no te afanes. No te afanes. ¿Para qué andas ahí gastándote las energías y quemándote las cejas y preocupándote y afanándote, viendo la manera en cómo conseguir más y más? ¿Para qué? No te desgastes tratando de hacerte rico. Y mira la segunda parte, sé lo suficientemente sabio. ¿Sabes cuál es la implicación de esto? Que los que se desgastan o se afanan tratando de hacerse ricos no son sabios. El que vive solo con el propósito de hacerse rico no está viviendo de manera sabia. Por eso dice la segunda parte, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. 5. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Le saldrán alas y se irán volando como las águilas. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer? Nada trajimos a este mundo cuando llegamos y nada nos vamos a llevar. Y mira, hay infinidad de ejemplos que pudiéramos mencionar alrededor del mundo que un día lo tuvieron todo y al otro día no tuvieron nada. Se quedaron en la ruina. Las riquezas se van. De repente, de pronto. Así que sé prudente. Sé lo suficientemente sabio, como dice este versículo, sé lo suficientemente sabio para no estar afanándote por hacerte rico, pero también sé lo suficientemente sabio para identificar a las personas que quieren engatusarte para que vivas de esta manera o para que hagas cosas pecaminosas con el propósito de obtener riquezas o fama o placer. Sé lo suficientemente sabio. Vamos terminando. Joven, otra vez, joven, señorita, que estás aquí, escoge con mucho cuidado a tus amistades. Y también los no tan jóvenes. Aléjate de este tipo de personas. Aléjate de malas compañías. No te juntes con personas malas. No te juntes con personas malas. Sobre todo los que van a la escuela. No te juntes con personas que hacen lo malo, aunque sea el más popular de la escuela, aunque sea el más popular del trabajo, aunque sea el más popular de la cuadra. No te juntes con ese tipo
de personas. Por el bien de tu vida, por el bien de tu alma, no escuches su consejo. No andes en el camino con ellos. No hagas amistad con ellos. Tienes que entender, joven, señorita, y repito, también los demás, tenemos que entender que somos influenciables. Pero los jovencitos, mucho más. Ustedes, jovencitos, son bien influenciables. ¿Saben lo que eso significa, no? Que fácilmente otra persona puede influenciar en la vida de ustedes. Bueno, evita que personas malas influyan en tu vida, pero al mismo tiempo déjate influenciar por personas sabias. De eso se trata. Aléjate de personas malas por un lado, pero al mismo tiempo acércate, rodéate de personas que hagan lo bueno, personas sabias, personas que tengan temor de Dios, personas que te animen, que te inciten a hacer lo correcto. Vamos nuevamente a Timoteo, busquen la segunda carta ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Esto puede ser un recurso mnemotécnico para recordar este versículo que vamos a leer. Segunda, o sea, 2, capítulo 2, versículo 22. 2, 2, 2. ¿Sale? Grábatelo en la mente y pon atención a esto. Le dice Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe, al joven Timoteo: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Te fijas? Eso por un lado. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Pero eso no es todo. Mira lo que dice al final. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Te fijas? No se trata de que andes ahí por la vida como nómada, completamente solitario, sin que le hables absolutamente a nadie. No, se trata así de que evites a ciertas personas, pero que te rodees de otro tipo de personas. Y no solo que te rodees, que intimes con ellos, que hagas amistad con ellos, que camines con ellos. De eso se trata. Y hablando de nosotros que somos cristianos, bueno, lo que dice el pasaje es bien importante. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Te fijas? Rodéate de ese tipo de personas. Haz amigos, haz amistad, una buena amistad con ese tipo de personas. Esas son amistades que valen la pena, que hay que cuidar y que hay que buscar, porque hay que buscarlas de manera intencional. Hay que buscarlas y hay que trabajar para conseguirlas, pero para mantenerlas también. Regresen a Proverbios, por favor. Otra vez, nuevamente en Proverbios, capítulo 13. Mira, otra vez, pongan atención, jóvenes, por favor. Capítulo 13, versículo 20. Camina con ¿quiénes? Con sabios. ¿Y qué va a pasar? Ahí está, es lo que hemos estado diciendo. Camina con sabios y serás sabio. Júntate con necios, ¿y qué? Y te meterás en dificultades. Mira el 21. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. ¿Qué prefieres? Aquí mira, la palabra de Dios nos presenta dos caminos. ¿Cuál prefieres? ¿El camino de los pecadores o el camino de los justos? Obvio, ¿no? El camino de los justos. Pero grábate esto, mira, los problemas persiguen a los pecadores. ¿Qué quieres? ¿Una vida de problemas? No. Tienes ahí estos dos caminos. Elige el camino de las bendiciones. Júntate con los justos, con los que tienen temor de Dios, con los que hacen lo correcto. Júntate con los sabios y serás sabio. Pero si te juntas con los necios, te vas a meter en problemas. Vas a tener una vida llena de problemas, de dificultades. Y repito, tu vida será una vida miserable y desdichada.
Así que eso es para los jóvenes, para los padres, papá, mamá que estás aquí, sobre todo para quienes tienen hijos pequeñitos. Mira, aunque esto suene ya trillado y en algunos casos hasta cursi, lo podemos decir. Y es esto: cuida a tus hijos. Cuídalo de malas compañías. Cuídalo, protege a tus hijos de malas compañías. Y ojo, ojo, porque a estas alturas nuestros hijos no tienen que estar lejos de casa para tener malas amistades o malas compañías. Y ustedes saben a qué me refiero. ¿Ah? Lamentablemente ahora con estos aparatos móviles, teléfono, computadora, internet, nuestros hijos están expuestos a un montón de personas malas que quieren hacerles daño. Cuida a tus hijos de malas compañías. Y para los más grandecitos, cuídate de malas compañías. Pero para los padres, nuevamente, papá, mamá, busca, y esto quiero hacerlo nuevamente con un corazón pastoral, papás que están aquí, busca que tus hijos echen raíces en la iglesia. Aquí en la iglesia. Busca que tus hijos echen raíces en la iglesia. Ahora mira, para eso, para que tus hijos echen raíces en la iglesia, antes que eso, ¿qué tienes que hacer tú? Tú echar raíces aquí en la iglesia. ¿Ah? Busca que tus hijos hagan amistades aquí en la iglesia. Con hermanos de su edad, pero no necesariamente tienen que ser con hermanos de su edad. Pueden ser hermanos también incluso más grandes. Hermanos temerosos de Dios, obviamente. Hermanos sabios. ¿Ah? Así que busca que tus hijos hagan amistades, buenas amistades aquí en la iglesia. Eso sí, no podemos asegurar que cada persona que está en la iglesia sea una buena influencia o una buena amistad. Pero busca que tus hijos hagan buenas amistades en la iglesia. Papá, mamá, otra vez, ahí te va. Yo sé que a lo mejor puedo sonar pesado, cansado, pero lo voy a decir una vez más. Sé constante en tu asistencia y en tu participación en la vida de la iglesia. Sobre todo cuando tus hijos son pequeños. No prives a tus hijos de la comunión de la iglesia. No cambies la reunión de la iglesia por otra actividad que a lo mejor no es mala en sí misma, pero no pasa nada si la dejas tantito de lado. Repito, no prives a tus hijos de la comunión de la iglesia, tráelos. Aunque estén inquietos, y hermanos que tienen hijos pequeñitos, quiero que sepan que entendemos eso, yo lo entiendo. Yo tuve junto con mi esposa 5 hijos, imagínense. No se preocupen demasiado cuando su hijito a lo mejor no obedece o se inquieta o llora o grita. Aún así, síganlos trayendo. No dejen de venir. Tráiganlos. ¿Ah? Y no los priven de la comunión de la iglesia. No seas de las personas que frecuentemente se ausentan porque tienen muchas cosas que hacer, más importantes, aunque no lo digan así, que la iglesia. Echa raíces en la iglesia. No prives a tus hijos de la comunión de la iglesia, porque lo vas a lamentar si lo haces. Ora por tus hijos. Ora para que tus hijos sean sabios y busquen buenas amistades. Que se rodeen de personas que sean de buena influencia para ellos. Como iglesia, hermanos, esto también se los ruego. Oremos como iglesia para que Dios nos permita que aquí en nuestra iglesia se forme un buen grupo de jóvenes que hagan compañerismo entre ellos, ¿ah? Jóvenes y señoritas que amen al Señor, que teman al Señor y que juntos sirvan al Señor, que hagan amistad entre ellos. Oremos por esto. Y quiero que me acompañen a leer un salmo y ya con esto terminamos.
Busca el libro de los Salmos, capítulo 101. Que este salmo que vamos a leer sea nuestra oración. Tu oración, señorita, tu oración, jovencito, tu oración, hermano adulto que estás aquí. Que sea nuestra oración. Salmos, capítulo 101. Esta es una oración de David. Y mira cómo dice, y te recomiendo que esta oración la recuerdes en la medida de lo posible. Será bueno que incluso si quieres la imprimas ahí en un cartel bonito y la pongas en tu casa. Mira cómo dice 101, versículo 1. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Y aquí viene, mira. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Déjame leer otra vez ese versículo 6. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Amén. Amén. Que esta sea nuestra oración cada día. Y para los que están aquí sin Cristo, para los que aún no reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, déjame decirte que Dios te está ofreciendo a ti, hoy mismo, te está ofreciendo su amistad. Hasta ahora tú estás enemistado con Dios. Por el hecho de que has rechazado a Cristo Jesús y no quieres rendirte ante Él, tú estás enemistado con Dios, y a causa de tu pecado también estás enemistado con Dios, y la única manera de reconciliarte con Dios es por medio de Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús, y en Él vas a obtener el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, pero a través de Él, por medio de Él, tú vas a poder estar en una relación correcta con Dios. Y quiero animarte a eso. Si estamos hablando de buscar buenas amistades, déjame decirte que la mejor amistad que puedes tener es la amistad de Cristo Jesús. Ven a Cristo, búscalo a Él, camina con Él, invítalo a Él, haz amistad con Él. Dice el Señor Jesús en uno de los evangelios: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él puso su vida por ti y por mí, para que ahora tú, si es que no lo has hecho, tú puedas reconciliarte con Dios por medio de Él y estar en una correcta relación con Él. Así que reconcíliate con Dios, y la manera de hacerlo es por medio de Cristo Jesús. Búscalo, camina con Él, ten intimidad con Él, invítalo a Él, y tu vida será una vida bendecida. Pónganse de pie, vamos a cantar y luego ya vamos terminando.